siguiente charla, Charles Hess, CEO de Cavidate Analytics, nos trae en exclusiva su conferencia Dinámicas de migración a las ciudades intermedias y zonas urbanas de Guatemala, perspectivas y oportunidades. Bienvenido, Charles, el escenario es suyo. Buenas tardes a todos, gracias a Expo Construir para la invitación. Mi presentación busca darles a ustedes un concepto, un entendimiento de lo que está pasando en el interior y lo que va a pasar a futuro de Guatemala. Para empezar con la idea o el concepto de lo que estamos esperando a futuro para Guatemala, hay que entender cuáles son los drivers o los factores que van a hacer que crezca Guatemala. El número uno, tenemos la edad de Guatemala. Guatemala es el país más joven de la región latinoamericana, tenemos 26 años y medio y hay dos conceptos muy importantes en esto. El primero es que somos el que más potencial tenemos de crecimiento. Guatemala somos este punto que vemos acá y vemos que lo que se va y la relación que tiene es muy amplia entre la edad promedio del guatemalteco o de cualquier persona y el nivel de crecimiento. Entre más crezco, pues voy a tener más oportunidades de ingresos y por eso es que tiene una relación directa. El segundo factor importante para Guatemala de esto es justamente en los años que tenemos ahorita, que son esos 26 años, 27 años promedio. ¿Por qué es importante? Número uno, si lo vemos en esta gráfica, es en el punto donde cruza la línea de ingresos y de gastos. Es decir, la persona se vuelve productiva. Y al volverse productiva es que puede gastar y hacer su propia riqueza y sus propios ingresos. El segundo, y lo vemos en la otra parte de la otra gráfica, es el ingreso de las personas, que ese potencial de ingresos nos va a generar mayor consumo. Y entonces lo que está pensando ese guatemalteco el día de hoy es justamente en la compra de un apartamento, en la independencia, en formar una familia y el hacer su propio hogar. Y por eso es que estamos en punto clave, porque empieza el tema de gasto, pero empieza con una vivienda, con un apartamento. Es por esto que nuestra proyección, según la edad y sobre otras variables que vamos a ver ahorita, es que ya vivimos la parte de electrificación para Guatemala, la parte de comunicación, ahora vemos celulares por todos lados, electricidad tenemos el 90 y pico % de cobertura, pero la parte de movilización y bancarización en el país fue la siguiente, la que hemos vivido, por eso ven el tráfico, ven las motos por todos lados. Actualmente estamos en el tema vivienda y es el que vamos a ver los próximos 10 hasta 20 años en el futuro. Y eso es el driver que nos va a llevar a futuro para Guatemala. El segundo driver es la urbanización. Guatemala es el país menos urbano de América. Y lo interesante es, y si vemos la gráfica anaranjada, esa es Guatemala, y las otras gráficas es Colombia, Latinoamérica, México. Guatemala está en el punto en lo que estaba México y Colombia y Latinoamérica en los años 70, aproximadamente 60 y picos. Si nos damos cuenta, la aceleración que tuvo el crecimiento urbano de esa región hace casi 40, 50 años, lo vamos a vivir nosotros. Porque ya se hace evidente, a partir de esos 60 y pico, 50 y pico % de urbanización que tenemos a nosotros, nos hace acelerar esa urbanización a futuro. Y por eso es que vemos un fuerte crecimiento en este factor. ¿Por qué es importante la urbanización? Al igual que la edad promedio, la urbanización trae riqueza. Si se dan cuenta, es una curva prácticamente exponencial lo que se ve aquí, y esa urbanización lo que nos va a generar es cada vez más ingresos a las personas. Al final la urbanización sucede porque la gente quiere estar cercano, hay economías de escala, hay mejores trabajos, hay mejores negocios, etc. Y lo interesante aquí es que cada vez se acelera más. El siguiente tema, y es justamente entender en base a este factor de urbanización, es qué va a pasar o qué está pasando ya en Guatemala, y es la migración. La migración a que nos referimos no solo a Estados Unidos estamos viéndolo muchísimo, pero también dentro del país de Guatemala. Durante las últimas décadas anteriores, hace 60, 40 años, la gente tenía la costumbre de todos ir al centro de Guatemala, a la ciudad capital. Eso cada vez está reduciéndose cada vez más. ¿Por qué? Porque esta misma urbanización se está generando en el interior del país.
Para tener una referencia, por ejemplo, una persona urbana sale 6 veces a comer más que una persona rural. Y por eso es importante esto, porque eso lo vamos a empezar a ver en el interior. Si ustedes van a dar vueltas en el interior, van a ver centros comerciales, desarrollos de vivienda, mucho más rápidos y mucho más grandes que lo que estamos observando ahorita en la ciudad de Guatemala en ciertos factores. Ahí es donde vemos esas 13 ciudades donde está Xela, Reumasate, Puerto Barrios, Cobán, Huehue, tenemos Afloes, tenemos Zacapa Chiquimula, Reumasate, entre otros. Esas ciudades van a tener la mayoría entre 500,000 o más de 1,000,000 de habitantes promedio en sí. Hicimos un análisis para entender cómo está sucediendo esa migración. Lo que estamos viviendo ahorita no es algo que creíamos que va a pasar, etcétera, sino es algo que ya estamos viviendo. No es algo que vamos a ver que va a pasar dentro de 10 años. Estos son los niveles de migración que se están dando a estos puntos principales que tenemos para Guatemala. Por ejemplo, el 27% de la población viviendo en la ciudad de Reumasate actualmente es nueva, es decir, gente que vino de un municipio o un departamento fuera de él y llegó ahí a establecerse. Si nos damos cuenta, el que menos está creciendo es la ciudad de Guatemala. Y eso es lo que nos está diciendo. Porque es importante, y vamos a ir viendo, uno, quiénes son los que migran. Por supuesto, sale que uno de los grandes migrantes son de los menos ingresos, pero cuando ponemos en relativo el nivel de ingreso de las personas migrantes versus las personas que ya vivían en el sector, se invierte. ¿Qué nos dice esto? Que se está multiplicando cada vez más en las ciudades por la gente que está migrando en niveles más altos de ingresos. Es decir, la gente que está migrando ahí es gente con más dinero de la que está establecida en estos puntos. Por ende, esto nos va a traer ciudades más ricas. ¿Cómo se están dando en cada uno de ellos? La ciudad capital, tenemos más o menos 1.88% de la gente de los últimos años ha migrado, es la más baja, por supuesto es la más poblada. Estamos en 864 miles de hogares. Tenemos a Xela, que es la segunda más grande. Aquí más o menos estamos hablando del 6-7% de los últimos años han migrado. Nuevamente, son poblaciones altas de la gente que está migrando en niveles socioeconómicos altos. Gran parte de la población la vemos en Xela. Sin embargo, aquí ya vemos inclusive temas similares a lo que vivimos aquí en Guatemala con lo que es Misco, Villanueva, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, de las ciudades dormitorio que lo estamos viendo con Cantel, La Esperanza, Salcajá, etc. Cobán tiene un 11-12% de gente que ha migrado de otros municipios hacia él, es una de las que más está creciendo. Cobán en sí, y Alta Verapaz principalmente es el departamento más poblado del país por detrás de la ciudad de Guatemala. Entonces ahí hay 1.3-1.4 millones de personas, al igual que Huehuetenango y Quiché. Entonces estos son masas muy fuertes de poblaciones que ya no van a venir a la ciudad de Guatemala. Esa va a ser su hub, ese va a ser su punto de búsqueda, de buscar comercios, etcétera. Huehuetenango, como le decía, también tiene 1.4 millones de personas. Aquí vemos que es un poquito menos la migración porque Quetzaltenango roba un poquito y además es tanta población la que hay en Huehue que es misma gente migrando dentro de la misma ciudad al centro de Huehue. Vemos Escuintla, otro de los que ha crecido fuerte, 7-8% en los últimos años. Vemos aquí hay 129,000 hogares. También es un punto importante de las ciudades que vamos a observar. Si se han dado cuenta, en todas las gráficas que hemos observado, en su mayoría muestran un crecimiento más fuerte de niveles socioeconómicos más altos. Lo mismo pasa en Flores. Flores, por pretender ser tan grande, la migración se centra en sus mismos municipios. Reumasate, de los últimos, vemos que el 27% de la gente que ha migrado ahí es gente nueva. Si se dan cuenta y si ustedes van, por eso hay tanto tráfico, porque está creciendo muy fuerte esa ciudad comparado a lo que vivíamos hace 10, 15 años. Cuando hablo que es gente nueva, es gente que ha migrado en los últimos 10 años al departamento. Y eso es muy importante. Imagínense que prácticamente un tercio casi, un cuarto, un tercio de la población no existía hace 10 años. Es gente que llegó, no que nació, sino que llegó ahí. Zacapa Chiquimula, como los últimos,
también es otra importante. Esta es una ciudad un poco más grande, gente con más nivel socioeconómico un poco más alto, más mayor, y por ende también no hay tanta migración hacia él. Algo importante aquí, y esto es lo que quiero dejar de estas ciudades, es uno, aquí está la comparativa de la edad promedio de la ciudad versus la edad promedio del migrante. Y si nos damos cuenta, en cada una de las ciudades que estábamos analizando aquí, la edad del migrante es mayor. Si nos recordamos de los drivers, que hablábamos de la edad promedio, estas mismas personas que están migrando están levantando la edad promedio del lugar y por ende también va a incrementar la riqueza de los ingresos. El otro factor importante es la educación. La educación, la urbanización y los ingresos de las personas son una relación completamente directa. Si nos damos cuenta, el migrante que está llegando tiene 3 años promedio más alto en su educación que la gente que ya vive ahí. Entonces nuevamente va a traer más riquezas. Por supuesto, hay unos que tienen mucho más y mucho menos diferencia, pero más o menos en sus 3 años promedio. El tema también es quién está migrando. Muchos son hombres, ¿verdad? Buscando una mejor oportunidad de trabajo, y normalmente es el casado con hijos o casado para buscar esa oportunidad para mejores ingresos en la familia. Hay que entender, y aquí voy a poner el ejemplo de la ciudad de Guatemala porque esto es lo que vamos a vivir en el interior, pero también quiero que vean lo que está pasando en la ciudad de Guatemala. Y lo número uno es entender cómo crecen las ciudades. Las ciudades crecen en base a círculos de distancias, y cada uno de esos círculos tiene un factor importante o una razón de ser. Eso sucede en todas las ciudades. Por supuesto, estos mismos círculos van determinándose, depende de si hay un río, si hay un mar, si hay una carretera importante. Guatemala lo tenemos bastante circular si lo queremos ver de esa manera. El primer círculo es la zona de negocios, el distrito, por decirlo así, más importante, que es donde está más riqueza, el área tiene mayor plusvalía. ¿Quiénes son? Pues lo sabemos: zona 9, zona 4, zona 14, zona 13, zona 10, sobre todo la zona 10 es el punto focal. Si nos vamos a la siguiente zona, esa zona es una zona de transición. Es cuando crecen las ciudades, son las áreas donde está un poquito más el área de fábricas, donde están esos mismos trabajadores de fábricas cuando se empieza a generar la ciudad. Aquí las viviendas eran de menor costo y eso es lo que vemos, digamos, zona 5, zona 7, zona 8, en esos puntos. Y es gente que trabaja en bodegas, vecindades comerciales, residenciales. Luego tenemos la zona de trabajadores independientes. Esta es la siguiente parte de la gente que vive un poquito más a las afueras, es justamente áreas residenciales principalmente. Si sabemos, zona 18, por ejemplo, es una de estas zonas. Zona 18 es la zona más poblada de la ciudad de Guatemala. Lo vemos también con la zona 21, zona 6, son áreas muy pobladas, son gente de trabajos más básicos, más esenciales. Es la gente que viene aquí al centro de la ciudad y se traslada y tiene que hacer un traslado en moto, en carro, para venir aquí un par de horas. Luego tenemos la zona de casas. Esto sucede en todos lados, que se llaman son los suburbios, y es donde normalmente se van a buscar los colegios, donde está la gente a veces con mejores ingresos en algunos puntos. Por eso vemos carretera de El Salvador, por ejemplo el Pulté, si ustedes lo ven, están saliendo en esas áreas, que son áreas de casas donde buscan alejarse un poco de la ciudad y buscar esos suburbios, como le dicen. Y por último están zonas un poco más lejanas, que son las de traslados más largos, ¿verdad? Y ahí son gente de clase media baja que buscan nuevamente casas, pero son casas un poco más económicas por la distancia. Entendiendo ya esa migración que ha tenido la ciudad de Guatemala, Guatemala tuvo 2 diferentes épocas de migración. La primera, y le pusimos zonas booms a las que principalmente migraron. Estamos hablando de zona 16, 4, 17, 1, 6, 18 y 11. Todas esas zonas hubo una primera migración y fue de estos municipios de pocos recursos como Chorrancho, Palencia, San Pedro Ayampuc, que buscaron irse al centro de la ciudad a buscar mejores oportunidades. ¿A dónde se fueron a establecer? Justamente en zona 18, en zona 16, zona 11, como primeros puntos, zona 6. Luego, del 2013 a la fecha, vuelve a existir otra migración y es la que estamos viviendo un poco más ahorita, que es de esas zonas. Misco, digamos, era una zona donde estaban buscando antes. Ahora la gente misma de Misco y Villanueva
están buscando entrar a la ciudad de Guatemala. Y lo que estamos viendo incluso es una migración interna dentro de las mismas zonas, porque ya están buscando estar cada vez más cerca. Encontramos el factor de migración de las personas, o cuando se mudan, hay dos ganchos de las personas que hacen la decisión de mudarse. Uno es la familia y el otro es el trabajo. En Estados Unidos es mucho el colegio y un distrito de buen colegio. Aquí es el trabajo y la familia. Y voy a buscar normalmente un punto intermedio entre ellos. Entonces, lo que pasó en la primera migración fue buscar, digamos, un Palencia o un San Pedro Ayampuc. Mi zona más cercana es zona 18. Ahora estamos viendo esa zona 18 buscando los hijos de ellos a un zona 5, un zona 4, un zona 2, para estar siempre zona 6, estar cerca de la familia, pero también más céntrico en la ciudad. ¿Cómo son esas personas que han migrado? En la primera migración, y si lo ven ahí, las zonas más preferidas, como les dije, era zona 18, zona 6, zona 1, esas zonas booms que vimos como el principal factor. Ahora esto cambia y nos vamos a unas zonas más céntricas. Zona 1, zona 11, zona 16, zona 17 y zona 4. Es la segunda migración que se ha observado. ¿Cómo son estas familias? Normalmente el que migra son familias más pequeñas de lo que estamos acostumbrados. Son normalmente familias con 1 o 2 hijos máximo. Inclusive zona 4 es uno que justamente hicimos una conferencia y por eso fue que nos contactaron aquí, porque digamos en zona 4 es una población completamente distinta. Ahí son parejas y sin hijos, la mayoría. Si nos vamos a ver qué es lo que están buscando, es justamente alquilar o comprar a plazos. Y por eso se ha visto mucho desarrollo en ese sentido. Sobre todo lo que es alquiler se ve en zona 4, zona 1, pero lo que es financiamiento ya es en zonas como zona 11, zona 16, zona 17. El apartamento, por supuesto, es uno de los más atractivos. La línea roja que ven ahí y la línea azul son las promedios de la ciudad. Y si se dan cuenta, todas estas zonas, por mucho, es uno de los puntos más atractivos. Es decir, el 40%, incluso en zona 4, el 70 y pico por ciento están buscando un apartamento, o eso es a donde se están yendo a vivir. ¿Cómo son las viviendas? La mayoría son como el promedio de lo que normalmente tiene la ciudad, son 2, 3 cuartos, y dormitorios son alrededor de 2 a 3 dormitorios. Solo exceptuando zona 4, que sí buscan opciones más pequeñas por la misma factor de que son parejas sin hijos. El carro y la moto son dos mundos distintos. El carro se va en esas zonas céntricas de zona 11, zona 16, zona 17. ¿Por qué? Porque ahí aguanto más el tráfico, si lo queremos ver así. Cuando vamos ya a una zona 18, una zona 6, ya el traslado es un poco mayor y entonces ahí ya empiezo a buscar una moto para quitarme tiempo y también el poder adquisitivo de esas personas es un poco menor, por los mismos círculos que hablábamos al inicio. ¿Cómo se comparan las zonas? Un tema importante aquí, y estas curvas fue muy interesante, lo que encontramos fue que la relación que tiene, y pusimos una misma base para estos dos factores, uno la edad promedio y el otro es el nivel de educación, años de educación. En los puntos verdes que ven ahí es donde la curva de educación está por encima de la edad promedio. Y en el momento que esos dos se separan, si se dan cuenta y lo pueden observar, son las zonas de mayores ingresos. Entonces la educación sí genera una diferencia muy importante en donde se ve ese jalón de, sobre todo incluso plusvalía y atractivo de esas áreas. ¿Cómo están estas mismas zonas? Y aquí lo podemos ordenar. Las zonas más desarrolladas, si lo queremos ver de esta manera, son las que tienen más internet, computadora, cable y televisor. Y vamos a verlo en 3 puntos. Si nos vamos de aquí hasta la zona 12, 13, es el primer grupo. Hasta la zona 3 más o menos es el segundo grupo y todo lo que son los municipios al final son el tercero. Y si se dan cuenta va muy de la mano con los 5 círculos que hablábamos al inicio. El siguiente factor es el vehículo. Si se dan cuenta nuevamente cuando nos vamos más extenso, más lejos, ese commuter zone que hablábamos que es la quinta, buscan esa moto porque la distancia es mucho más larga y entonces si tienen que tomar más tráfico pueden reducir un poco ello, mientras que el carro lo pueden utilizar más céntrico y también el nivel socioeconómico es más alto.
En los ingresos, y ahí es donde las tres partes se separan, cuando entramos a partir de este punto, el segmento B es el que hace la diferencia, si lo queremos llamar así. El segmento A y B, principalmente B, que hace ese factor diferencial. Cuando estamos en la segunda parte, que va desde Misco a lo que es zona 3, nuevamente, es donde se ve un segmento C, C+, los que principalmente se enfocan ahí, y ya los municipios entramos a los niveles un poco más bajos. Con eso finalizo, les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde.